Amén. Gloria a Dios. Cuando estuve estudiando un poco, ¿no?, acerca de estas preguntas, enseguida lo que me vino a la mente fue sobre todo eso. Es que no podemos adorar a alguien que no conocemos. Entonces, o sea, no se puede hablar de adoración, no se puede dar conceptos de adoración si primero no entendemos que no podemos adorar a alguien que no conocemos. Entonces, voy a comenzar dando 3 versículos bíblicos para introducir este tema. El primero es Salmos 47 del 6 al 7. Yo los voy a leer y luego vamos a desarrollar este tema. Y dice lo siguiente, este salmo dice: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Mira la palabra que usa, cantad con inteligencia. Aquí me está hablando de entendimiento. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo yo puedo conocer la verdad? O sea, ¿cómo yo puedo adorar si primero no conozco la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Primera de Corintios 14:15 dice, Pablo hablando de la adoración y de la oración, dice lo siguiente: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, un ejemplo, cada vez que pensamos en adoración, voy a estar leyendo mucho porque quiero literalmente no hacer una estructura, adoración, definición es esta, no quiero dártelo como el Señor me lo dio. Amén. Lo primero es que adoración, cada vez que pensamos en adoración, pensamos en cantar. Pero en realidad cantar es como una mezcla, una suma, o sea, de palabras con melodía. Entonces, o sea, cantar es prácticamente uno de los modos que nosotros usamos para expresar esas palabras de afecto. O sea, cantar es solo un medio, pero cantar no es adoración. Amén. Entonces, como te dije desde el principio, no podemos adorar a Dios sin entender lo que decimos. No puedo adorar o amar a alguien que yo no conozco. Entonces, cuando tú conoces a Dios, puedes hablar con Él y expresarte basado en un conocimiento. Entonces, tú puedes realmente, por ejemplo, usar ese medio que es el canto, cuando tú puedes expresar, cuando tu espíritu, amén, puede expresar a través de ese lenguaje, de tus palabras, quién es Él, su carácter, su persona, sus promesas, su amor, su bondad, su misericordia, su esencia, su modo de comportarse contigo. Cómo te vives a Dios en medio de tus procesos, ¿no? Entonces tú le adoras por lo que Él es en verdad y le alabas, porque alabanza significa celebrar sus obras, amén, celebrar lo que Él ha hecho en tu vida. O sea, tú le adoras por lo que Él es en verdad, pero le alabas por lo que Él hace en tu vida. Entonces, algo que a modo de introducción para mí es muy importante que se entienda es lo siguiente. Y por eso te digo, sabes que me gusta hablar mucho, pero para mí es importante en esta ocasión, o sea, transmitir, leer lo que el Señor me dio. Amén. Entonces, en primer lugar, un verdadero adorador es alguien que conoce a Dios. No puede haber adoración si no hay conocimiento. Amén. Entonces, de igual modo, un falso adorador es aquel, oye bien esto, así como hay verdaderos adoradores, hay también falsos adoradores. Un falso adorador es aquel que adora a un Dios creado en la imaginación o en la oscuridad del corazón humano caído. Ahora te voy a explicar esto. Eso es idolatría porque ese Dios no puede de ninguna manera compararse al Dios verdadero. La esencia de la idolatría es mantener pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él, asumir que Dios es otro de lo que Él es realmente. Y ahora te lo voy a explicar bien.
Entonces, la adoración verdadera, repito, requiere un conocimiento de quién es Dios. ¿Qué significa esto? De que hay personas que piensan que son adoradores y usan la siguiente frase: yo amo a Dios a mi manera, yo sirvo a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera. Y créeme que estoy sintiendo la presencia de Dios. Tú no puedes adorar a Dios a tu manera. Tú no puedes pensar de ofrecer una adoración a un Dios que te ha creado tú mismo según la oscuridad de tu corazón Wow, humano caído. wow, Entonces, una verdadera adoración, para que haya una verdadera adoración, tú tienes que tener un verdadero conocimiento de quién es el Dios que tú adoras, porque si no, tú no estás siendo un verdadero adorador. wow. Entonces, una vez escuché una frase en un joven que se llama Alexander, de la iglesia del pastor Ricky Hell, que él decía la siguiente frase que me llamó mucho la atención. Él decía: nadie puede amar a alguien que no está dispuesto a conocer. Y yo agrego, de igual modo, nadie puede adorar a un Dios que no está dispuesto a conocer. Wow. Entonces, te voy a dar varios puntos de lo que es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es, en primer lugar, una persona que ha tenido un encuentro con Dios. Una persona que un día Dios en su infinita misericordia se mostró a él, se reveló a su vida. Y te voy a dar palabras claves de lo que es ser un verdadero adorador. Amén. Entonces, Amén. un verdadero adorador es una persona que tiene acceso. Oye bien esa palabra, que tiene acceso. O sea, es una persona que ha traspasado barreras, es una persona que ha entrado en lugares profundos con Dios. Wow. Es una persona que es capaz como de, o sea, que ya conoce el camino, que ha roto barreras, que ha entrado a la presencia de Dios y que de consecuencia, como ha entrado, como ya rompió la barrera, puede llevar a la presencia de Dios a Wow. otros. Entonces, es una persona que en primer lugar tiene acceso, tiene conocimiento de Dios, sabe cómo entrar delante de la presencia de Dios, sabe cómo presentarse. Y como ya rompió ese muro, le es fácil, ¿entiendes?, llevar a otros hacia la presencia de Dios. Un Wow. verdadero adorador, de consecuencia, es alguien que guía a otros a la adoración a Dios. Una persona, o sea, de consecuencia, es una persona que entra y hace que otros entren también. Un verdadero adorador es una persona que se presenta delante de Dios para adorar. Cuando yo estoy adorando, yo me siento espiritualmente como si yo viera el trono de Dios, como que yo estoy delante de la presencia de Dios, como que yo he tenido ese acceso, como que yo entro. Entonces, es precisamente una persona que, un verdadero adorador, es una persona que tiene en sus manos una llave de acceso. Amén. Entonces, Amén. ¿qué dice la palabra? Y no solo eso, su voz es reconocida en el mundo espiritual. Tu voz, cuando tú eres un verdadero adorador, cuando tú tienes identidad de adorador, tu voz es reconocida en el mundo espiritual. ¿Qué Mm. dice la palabra? ¿Qué le dice el Señor? En Mateo 16:19, dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando tú estás adorando, tú estás conectando. De consecuencia, eres también una persona que conecta. Tú estás atando, desatando, tú estás conectando, tú estás desatando, amén, salvación, liberación para las personas, porque tú estás conectando la realidad del cielo, la paz, el amor que hay en el cielo, a la tierra. Tú estás literalmente como la experiencia que tuvo Jacob. Amén, y eso me vino ahora. Hay una puerta abierta, hay una escalera, hay Aleluya. una conexión. Pero nadie puede tener esa conexión si primero no tiene un conocimiento de quién es ese Dios al que tú estás adorando. Amén. Es Amén. una persona que transforma el ambiente de consecuencia. Es una persona que revela el corazón de Dios a otras personas. Es una persona que
que conoce a Dios, y no me cansaré de decir esto, es una persona que le revela el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la perspectiva de Dios a otras personas. Amén. Es alguien, y aquí ya sí voy a dar la definición de adoración. No me gusta seguir protocolo. Amén. Me gusta, como te digo, dar las cosas en el orden que me fueron dadas. Es alguien cuyo corazón está postrado o rendido a Dios. Y entonces, la definición de adoración es esta. El significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración, yo no sé hablar griego, así que la voy a pronunciar en el siguiente modo, es proskuneo o proskunio, no sé muy bien cómo se pronuncia. Que esta palabra lo que significa es una actitud del espíritu, o sea, es una acción interna e individual en la que tu espíritu se inclina. O sea, tú pones el rostro a tierra y tienes una inclinación, una reverencia, un reconocimiento a la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento estuve leyendo y, por ejemplo, Moisés en Éxodo 34:8, no lo voy a leer, pero lo quiero dejar por aquí. Dice de que cuando él vio la gloria de Dios, dice de que él se postró y postró su rostro en tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que cuando se habla de adoración se ve literalmente una persona postrada con el rostro en tierra, rendida. Pero eso llevándolo a lo espiritual, o sea, adoración es que tu espíritu esté rendido a Dios. Eso es adoración. Entonces, alguien, un adorador, es alguien cuyo corazón está postrado a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que, un ejemplo, pueden hablar y se puede pensar que están adorando, pero su mente puede estar en un lugar. Su corazón puede estar en otro lugar. Es por eso que la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué le dice Jesús a Satanás cuando le responde? Escrito está, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Amén. Amén. Entonces, un verdadero adorador es una persona que está postrado, que tiene una vida rendida a Dios. Es una persona que vive para lo que Él vive, ama lo que Él ama y odia lo que Él odia. Wow. Y ayer el Señor me llevó a Hebreos 1:9, cuando el Señor, hablando de Jesús, el Padre, dice, mira qué interesante esto, dice, has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios. Un verdadero adorador es una persona que tiene una perspectiva de Dios, o sea, que ama lo que Él ama y odia lo que Él odia, se interesa por lo que Él se interesa. Amén. Amén. Es alguien, un verdadero adorador, es alguien que siempre tiene algo para dar, porque se mantiene conectado a la fuente. Amén. ¿Qué dice la palabra? Amén. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Un verdadero adorador es alguien que siempre tiene algo para dar. Y no solo eso, es también un instrumento a su disposición. Es una persona que trata siempre de mantenerse limpio para cuando Dios desee usar ese instrumento, amén, ante cualquier necesidad, esa persona esté disponible, amén. Es alguien que liberta, como te dije ahorita, a otros, amén. Es alguien que rompe, amén, en el mundo espiritual a través de la adoración, amén. Entonces, algo que quiero especificar es esto. Ser un adorador es una experiencia diaria. O sea, no es un evento único que sucede en tu vida, sino es una experiencia que tú vivirás por toda la eternidad. Pero que mientras estés en esta tierra, es una experiencia diaria. O sea, ser un adorador es un reto. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es un desafío diario. Porque mantenerte adorando, amén, sin dejarte seducir por las cosas terrenales, no siempre es fácil. Y la distracción dificulta la adoración. Y ser un adorador,
para mí también. Y en este momento quiero honrar la vida de una hermana en la fe que nosotros amamos mucho, que es Jenny. Una vez hablando de esto con mi hermana Jenny, ella me dijo lo siguiente: para mí ser un adorador es llorar tú para verlo sonreír a él. Eso es ser un verdadero adorador. Y me llamó mucho la atención cuando mi hermana Jenny me dijo eso. Ser un verdadero adorador es muchas veces tener que llorar tú con tal de que él sonría, con tal de agradarle a él. Amén. Y una vez que hemos entendido las bases de lo que es un adorador, quiero poner como esta sesión, ¿no? Un adorador es una persona que sigue adorando, que como te dije, no es solo un evento único en su vida, sino es una persona que diariamente sigue adorando. Entonces, en esta sesión, como de sigue adorando, voy a poner varios ejemplos. Amén. Un adorador es alguien que sabe aceptar los no de Dios y sigue adorando. Qué difícil, yo siento mucha presencia de Dios. Qué difícil es aceptar los no de Dios en nuestra vida y seguir adorando. Es fácil cuando tu voluntad está alineada a la voluntad de Dios, pero cuando la voluntad de Dios no es lo que tú deseas en ese momento, amén, es difícil, no es fácil seguir adorando. Pero un verdadero adorador es una persona que acepta los no de Dios y sigue adorando. Es una persona que sufre pérdida y sigue adorando. Y allí voy a leer Job 1, del 20 al 21. Amén. Me llamó muchísimo la atención. Dice la palabra de Dios de que Job era un hombre bendecido y de momento vinieron con muchas noticias y le dijeron: perdiste tu ganado, perdiste tus tierras, y no solo eso, tus hijas y tus hijos estaban cenando y murieron. ¿Y sabes lo que hizo Job ante esa pérdida? Lo siguiente, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, que eso significa dolor, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, lo que te decía ahorita, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué dice aquí? Que Job adoró. Usa literalmente esa palabra. Entonces, un verdadero adorador es una persona que sabe sufrir pérdida y sigue adorando. Y eso es muy fuerte. No es fácil. Amén. Un verdadero adorador es una persona que soporta la corrección de parte de Dios y sigue adorando. Wow. Y aquí el Señor me ponía el ejemplo de David. O sea, David, el dulce cantor de Israel, el muchacho que cuando tocaba el arpa, el demonio que había en Saúl tenía que huir. Amén. Dice de que en una ocasión David pecó y el Señor envió al profeta Natán a corregirlo. Amén. Y David era un verdadero adorador. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que en un determinado momento falló, David supo soportar la corrección y siguió adorando. Y vamos a leer, amén, en 2 de Samuel 12, del 19 al 20. Dice la palabra de Dios de que cuando David pecó con Betsabé, dice de que el Señor envió al profeta Natán a confrontarlo y le dijo varias cosas. Le dijo: me menospreciaste, y por cuanto mi nombre ha sido blasfemado, el hijo que Betsabé engendró morirá. Y nos relata la palabra, amén. Dice: Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y dice de que David se pasó varios días orando, ayunando. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto, por lo que preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Sus siervos le respondieron: ha muerto. David se levantó entonces de la tierra, oye esto, se lavó, se ungió, cambió sus ropas
entró a la casa de Jehová y adoró. Oye la palabra que usó. Adoró. O sea, un verdadero adorador es alguien que es capaz de soportar la corrección de Dios, aun cuando esta corrección es severa, y sigue adorando. Eso es ser un verdadero adorador. Amén. Entonces, el mismo David, o sea, nosotros pensamos, las personas piensan, ¿no? Que la adoración es algo espontáneo siempre. Es algo que siempre te va a fluir, te va a salir natural. Pero, ¿qué dice David? El mismo David, en uno de sus salmos, en el Salmo 103:2, él le da una orden a su alma, porque no siempre vas a tener deseos de adorar. Porque muchas veces tu cuerpo o tu alma van a estar cansados y no vas a tener deseos de adorar. Pero el mismo David, ¿qué dice? En el Salmo 103:2, él dice, bendice alma mía a Jehová. Le da una orden a su alma, bendice alma mía. Y le da otra orden, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando nuestra alma o nuestro cuerpo estén cansados y no tengamos ese deseo de adorar a Dios, hay que hacer eso, darle una orden a nuestra alma. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, empieza a traer a memoria. O sea, hay motivos de dar gracias a Dios, sí. O sea, las bendiciones eternas son más grandes que las desgracias terrenales o pasajeras. Amén. Wow. Entonces, cuando David le dice, no olvides ninguno de sus beneficios, ahí él empieza a decir, él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y allí, en esos momentos, es en lo que tú empiezas. Y Dios se reveló a mi vida, y Dios me ayudó, y Dios me cubrió con su gracia, y Dios me visitó con su favor, y Cristo murió por mí. Entonces, ese sentido de agradecimiento se convierte en una expresión de adoración y se vuelve más fuerte que lo que tú en ese momento estés pasando. Amén. Wow. Amén. Un verdadero adorador es alguien que es capaz de entregar cosas que ama y sigue adorando. Vemos, por ejemplo, la vida de Abraham. Dice en Génesis 22:5 que cuando el Señor le pidió entregar a su hijo, y que sabemos que al final el Señor proveyó ese sacrificio, y era solo como una prueba que el Señor le estaba haciendo a Abraham para saber a qué punto llegaba su adoración. Amén. Dice en Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos, oye la palabra que usa, y volveremos a vosotros. Amén. Entonces, un verdadero adorador es alguien que es capaz de entregar, es alguien que es capaz de sacrificar, es alguien que es capaz de amar a Dios. Amén. Un verdadero adorador, ¿cuántas cosas? Es alguien que no sabe vivir sin la presencia de Dios. Es alguien que una vez que ha experimentado esa presencia, no logra desligarse de esa presencia. No logra desligarse de ese llamado, no logra dejar de adorar. Y el Señor me traía a la mente Jeremías, amén. Jeremías 29, amén. ¿Qué dice Jeremías 29? Amén. Voy a leerlo. Dice lo siguiente. Me sedují, 20:7 dice, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Luego en el 9 dice, por eso dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Y luego en el 13, Jeremías dice, cantad a Jehová, alabad a Jehová porque ha librado la vida del pobre de mano de los malignos. Entonces, un verdadero adorador, amén, es alguien que muere si no adora, o sea, muere espiritualmente, amén, si no adora, que necesita la adoración como el aire que respira, como la comida,
Amén. Es alguien que tiene un corazón ardiendo de pasión por Dios y aunque quiera desligarse y dejar de hacerlo, no logra hacerlo. Amén. Y algo que se me pasaba y que quiero especificar es cuando hablo de conocimiento de Dios, significa de entender cuáles son los atributos de Dios, cómo es Dios. Amén. En Jeremías 9:24 dice lo siguiente. Oye esto. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oye esto, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. O sea, si en algo nosotros no debemos alabarnos, ¿ok? Pero si en algo debiéramos alabarnos, por ejemplo, sería en eso, en conocer a Dios. Amén. En tener ese conocimiento de quién es Él y adorarle de consecuencia. Amén. 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 Gloria a Dios. Wow. Qué deleite. Terminaste, pero, o sea, creo que podríamos seguir aquí horas y horas escuchando esto porque qué deleite. Yo, wow, que el Señor siga bendiciendo grandemente tu vida, porque creo que esto ha edificado muchísimo. Creo que muchas veces han pensado que no son adoradores, ¿no, Lee? Yo creo que a veces eclesiásticamente, como tú dijiste, está esa idea de que adorador es solo alguien que tiene el don o el talento, mejor dicho, de cantar bonito. Sin embargo, ¿cuántos adoradores no hay en los secretos que con su vida están cantando un himno en el cielo? Y que como tú dijiste, eso estuvo poderoso, que cuando cantan ese himno, que quizás no es levantar su voz, pero quizás es un momento de lágrimas, un momento donde tú estás renunciando a tu voluntad, donde tú estás renunciando a ti para agradar al Señor. Y ese sacrificio de adoración sube al cielo. Y imagínate, es como si en el cielo hubiese silencio y todos escucharan tu voz. Qué poderoso es esto de la adoración. Grandemente, wow, he quedado impactada, he aprendido mucho más de lo que he aprendido contigo misma en todos estos años de la adoración y qué lindo como el Señor da una revelación siempre nueva. Quería preguntarte, porque yo sé que hay mucho testimonio en ti, sé que como adoradora has pasado muchos procesos en el Señor y sé que asimismo hemos visto los frutos y cómo el Señor lo ha hecho en tu vida. Y quiero preguntarte si hay algún testimonio, específicamente de Lisandra, conectado con la adoración que puedas compartir con nosotros. Amén. Ya tengo los ojos aguados. Amén. Tú has vivido de cerca la mayoría de mis procesos, para no decir prácticamente todos, y sabes que me puedo hablar esto con libertad. Sabes que del 2018 para acá sucedieron muchas cosas en mi vida. Mi abuela falleció, estuve 3 meses lejos de mi hija para poder cuidar a mi abuela. Regresé a Italia y empezó la pandemia, perdí el trabajo, perdí mi familia, mi matrimonio, cosas que eran como puntos de referencia para mí. Y en ese momento yo me había pasado 14, 15 años de mi vida adorando, sirviendo al Señor. Y en ese momento yo entré como en un cuestionamiento y permití que la duda o que viniera a mi mente la siguiente pregunta: ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué adoro a Dios? ¿Por qué sirvo a Dios? Y creo que esa es una pregunta, lo cuento porque es un testimonio y puede ser útil para otras personas que Claro. quizás estén pasando un proceso parecido. Y creo que
cuando tú te haces esa pregunta tan peligrosa, Satanás te va a dar miles de motivos para no hacerlo. Pero gloria a Dios que el Señor sabe tratar con nosotros. Y yo recuerdo, y ustedes lo vivieron, que yo estuve 3 meses como de reflexión tratando de entender si verdaderamente yo quería continuar adorando a Dios y seguir sirviendo a Dios y seguir dándole mi vida a Dios. Y sabes algo, yo recuerdo ocasiones de que yo me le estaba resistiendo al Señor, porque yo decía, Señor, yo llevo tantos años sirviéndote y mira cómo todo se desmoronó en mi vida. Mira cómo he perdido todo, no tengo nada. Y yo recuerdo que un día yo estaba en la sala de mi casa y yo me quebranté y comencé a llorar y sentí esa necesidad, o sea, como Jeremías, había dentro de mí un fuego ardiendo. Quise sufrirlo, pero no pude. Y yo recuerdo haber comenzado a llorar y haber comenzado a adorar. Y cuando yo comencé a adorar, o sea, yo sentía como espiritualmente la risa de Dios en el cielo. O sea, era como, oye, o sea, esa voz la reconocemos. Por eso te digo, no son cosas estas que te dije anterior que yo me invento, son cosas que he vivido. Amén. O sea, un adorador, su voz es reconocida en el cielo. Y cuando tú pasas tiempo en silencio sin adorar y tú adoras, yo sentí como que el Señor hace así. O sea, es capaz, un ejemplo, de decirle a los ángeles, mira, llegó la adoradora, está adorando, comenzó a adorar, yo reconozco su voz. Es como un padre cuando escucha la voz de un hijo. Amén. Y el Señor trató conmigo lo siguiente, y a través de un simple versículo bíblico que ya yo conocía, pero que se hizo una realidad en ese momento en mi vida, que es el siguiente: el Señor logró desbloquear eso que se había bloqueado en mí, amén. Y es este versículo bíblico de Romanos 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y ese versículo bíblico a mí me desbloqueó totalmente. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí, y ya lo he compartido otras veces con ustedes, yo entendí que la protagonista no era yo. Entonces, que el protagonista era Dios, que yo había perdido mi enfoque y había dejado o había parado mi adoración. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarme en el objeto amado, o sea, en vez de enfocarme en Dios, yo había quitado mi mirada de Dios para ponerla en mí misma, en mi circunstancia, en mi situación, en lo que yo había perdido, en lo que yo había pasado. Entonces, el modo de recuperar la esencia de la adoración es quitar tu mirada de ti, de tu situación, de tu circunstancia, de lo que te falta, de lo que te está pasando, y volver a enfocarte, volver a poner tu mirada en Dios. Amén. Y cada vez actualmente que yo estoy pasando un proceso o una dificultad, y Satanás quiere venir con esa opresión o con esa tristeza en mi vida, yo uso la siguiente frase: la protagonista no soy yo, el protagonista es Él. Y me hago la siguiente pregunta: ¿Dios sigue sentado en su trono? ¿Dios está sentado en su trono? Y la respuesta es Amén. Yo, exactamente, yo no la estaba viendo, pero pensé que era un problema técnico. Vamos a volver a llamarla. Parece que el internet falló. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. amén. Tuvimos un Te pequeño perdimos. fallo técnico. Amén. Pero decía, concluyendo, o sea, adorar a Dios es simplemente eso, es amar a Dios, vivir una vida rendida a Él, deleitarte en Él, disfrutar de su presencia,
rendirte ante Él, vivir cada proceso de la mano de Él y entender que, como te decía, que mientras Él esté sentado en su trono, todo está bien en tu vida. Amén. Wow. Gracias. Gracias por abrir tu corazón y tu testimonio con Amén. nosotros, porque yo sé que habló, yo sé que va a hablar a muchas vidas y que ese testimonio y todo lo que pasaste no fue en vano, sino que así como ya vemos y sé que el Señor hará más, muchas personas podrán volver a adorar con esa libertad. Amén. Amén. Quiero Y decir otra cosa que me viene a la mente ahora. claro, Dios es digno de ser adorado. Y otra cosa que me viene a la mente cuando hablo de adoración es aprender a vivir en su presencia. Y algo, una palabra que el Señor me dio, que no la iba a compartir, pero sí la voy a compartir porque lo siento, amén. es que hay una frase que usaban, ¿no? Los primeros, digamos, uno de los primeros hermanos de cuando la Reforma Protestante y todo eso, ellos usaban una frase para definirse a ellos que era coram deo, que significa vivir una vida en la presencia de Dios y para Dios. Entonces, eh, eso para mí es adoración. Es lo mismo, por ejemplo, que se vivía en el huerto del Edén. Cuando yo estoy adorando, estas son cosas, experiencias mías, yo me siento libre, me siento literalmente, o sea, me transporto, por ejemplo, a Edén, o sea, cuando Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Entonces, eso es adorar, correr de Amén. aquí para allá, moverte, deleitarte, navegar como si tú estuvieras nadando en su presencia. Eso es adorar, sentir esa libertad, disfrutar de esa presencia de Dios, pero no disfrutarla solo en un momento, disfrutar coram deo, o sea, toda tu vida, en Wow. todo momento de tu vida. Y eso es un grande privilegio, porque si Amén. no hubiera sido por Cristo, ese privilegio que tenían Adán y Eva, lo hubiéramos perdido para siempre. Pero Exacto. gracias a Cristo, en el día de hoy nosotros tenemos ese acceso, como dice la palabra en hebreo, entrar a la presencia de Dios. Amén. Pueden entrar confiadamente delante del trono de su gracia. Qué Entonces, privilegio. adorar es un grande privilegio y, y un gran deleite que tenemos la posibilidad en el día de hoy. Qué Así que privilegio. te invito a adorar a Dios. Amén. Amén. Qué privilegio. El Señor puso en mi corazón, ¿no? Me recordó algo que yo he podido compartir ya contigo, que me impactó cuando lo descubrí, y es la historia de los levitas, ¿no? Ver cómo la palabra nos dice en Éxodo 32 de que cuando Moisés sube a recibir revelación al monte Sinaí y pasa un tiempo ahí y el pueblo no viendo, no teniendo revelación, teniendo silencio de Dios, ¿no? El pueblo que hace, se construye, se hace un becerro de oro, se hace otro Dios, porque necesitaba adorar algo. Y sin embargo, hay algo un versículo ahí pequeño, pero escondido en la palabra, y dice que cuando Moisés bajó del monte, que vio la condición, la tribu de Leví, los hijos de Leví, no estaban adorando al becerro de oro, sino que se pusieron en la misma posición de Moisés. O sea, ellos dijeron, no me importa si tengo silencio de Dios, no me importa nada de eso. Y lo quiero conectar, lo que el Señor me recordaba es de que un adorador es dependiente de Dios. O sea, qué fuerte saber de que esta tribu que fue escogida para adorar porque ellos escogieron adorar a Dios, fue una tribu que cuando se repartió la herencia, ¿no? De Canaán y del pueblo, ellos no recibieron ninguna herencia, sino que al Porque su contrario, herencia era Dios. porque su herencia era Dios, al contrario, tuvieron que vivir cada día confiando en que el Señor iba a proveer para ellos. Y Él es Y, la mejor herencia. Ese es el punto. Como sucedió con Job. ¿Por qué Job adoró? Porque Job sabía que, o sea, el todo de Dios, de Job era Dios. exacto. Y Eli, para terminar, quiero que puedas compartir.
algo que el Señor te dio. Lo bueno es que siendo íntimas, yo puedo decirte, quiero que puedas compartir esa revelación que el Señor te dio de la ofrenda en el templo con agua y oro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo de la purificación con agua? Dilo tú, así lo recuerdo, porque yo te he compartido tantas palabras contigo. Amén. Amén. A mí Dilo, si tú lo recuerdas, dilo. me impactó mucho eso que tú nos compartiste un día, ¿no? De que, o sea, hay ofrendas, hay cosas que para ser purificadas, pues, para Ya, entrar al templo, ¿te acuerdas? sí. Bueno, Dice explícala tú. la, amén, que dice la palabra, ¿no? De que hay utensilios, un ejemplo, que pueden ser lavados o purificados con agua, como por ejemplo las cortinas y todo eso en el Antiguo Testamento. Pero hay utensilios que necesitan ser purificados con el fuego, como por ejemplo el oro. Entonces, un verdadero adorador es una persona que probablemente no, pues una persona que pasará muchos procesos. Amén. Pero es una persona de que a pesar de que pasen muchos procesos para Dios perfeccionar, amén, perfeccionarse en su vida, es una persona de que precisamente como es un adorador, va a ser capaz de resistir el fuego. Amén. Y lo más lindo de todo es que en medio del fuego Dios va a estar con él y le va a Amén. ayudar. Amén. Amén. Qué lindo es Dios, ¿no? Yo sé de que este tiempo que hemos tenido, yo sé que nos ha edificado a nosotros, ha edificado a muchas personas, va a edificar a muchas personas. Esa es nuestra fe, ese es nuestro Amén. propósito, ¿no, Lizzy? Poder compartir Amén. lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que el Señor nos da, para que esta generación pueda entender de verdad lo que significa adoración y que pueda haber un despertar y un avivamiento de adoradores. Porque yo sé de que, Amén. como dice la palabra, hay un remanente. Y aunque haya mucha gente y aún nuestra carne quiera adorar a Babilonia, ¿no? Que no tiene nuestro Dios. Yo sé que hay un remanente que es un adorador en espíritu y en verdad. Yo sé que hay gente que está cantándole al cielo con su vida delante del Señor. Amén. 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 ¿Puedo Gracias. hacer una oración? ¿Me Claro, permites? claro. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por ese llamado que nos hiciste un día. Gracias por haberte revelado a nuestra vida. Gracias por haber hecho arder nuestro corazón de pasión por ti. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias por habernos amado. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, primeramente perdón por todas esas veces que no te hemos adorado, que no te hemos rendido el culto y el homenaje, la reverencia, la adoración que solo tú mereces. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos despiertes aún más y que despiertes a los verdaderos adoradores. Te pido, Señor, que a través de esta live, que a través de nuestros testimonios, a través de nuestras vidas, tú puedas estar encendiendo esa llama en cada corazón, Señor. Que tú puedas estar llamando adoradores a tu presencia. Y que tú nos enseñes, Señor, cada día más a adorarte y sobre todo a eso, a amarte como tú mereces ser amado. Gracias por ese llamado que nos hiciste y gracias por ese privilegio tan grande que nos das de poder ser adoradores de un Dios tan grande, tan excelso, tan amoroso, tan bondadoso, tan inmenso como tú. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros somos dignos. Pero tú un día nos miraste con ojos de misericordia y nos diste ese privilegio de tener acceso a alguien tan grande y tan magnífico y tan excelso como tú. Así que gracias por ese llamado que nos has hecho a ser adoradores. Y yo te pido en el nombre de Jesús, en esta hora, que tú estés despertando y estés llamando más adoradores, Señor,
a tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Su presencia es tan grande y sabemos que está porque se puede sentir. Amén. Gracias, Amén. Lizzy.